Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Otro miércoles más, terminando febrero y ya pronto vamos a estar con ustedes. Pero hoy les quería traer algún repaso. Antes de repasar, agradecerle a May, agradecerle a Dayana, a Sole, a Gustavo, a Leandro y por supuesto a Camilo, que lo tengo acá en este estudio que montamos ya hace casi un año en el barrio de Boedo. Bueno, vamos a repasar de qué forma les vamos a poner el primer programa que hicimos de Los Locos en enero de este año. Escúchenlo. Quiero agradecer a la gente de La Tribu, a May, a Leandro, a Gustavo, a Sole, a Dayana, a todos y todas. Gracias por habernos acompañado así a la distancia el año pasado. Y por supuesto a Camilo, con el que después vamos a charlar algunas cosas. Y que se encarga de la operación acá en este estudio que hemos montado durante el 2020 y que lo empezamos a utilizar en el 2021 en la zona de Boedo. El año que pasó, decir que fue un año muy difícil, un año de ajuste, un año típico de estos gobiernos populistas neoliberales. Dejó alguna cosa positiva para no decir que todo está mal, aunque nosotros como noticias tenemos que contar cuando el avión se cae, no cuando llega a un puerto, a un aeropuerto normalmente. Pero para contar alguna noticia positiva, digamos que cerramos el año, y ya lo hablamos el miércoles pasado, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Eso positivo, por supuesto. Más allá, que no me voy a cansar de decirlo, no es la ley de la campaña nacional, se han hecho algunas concesiones y va a ser una ley muy difícil de aplicar. Ya hemos visto que han empezado algunos amparos, como en la provincia de Salta, y sabemos que el tema de la judicialización de esta ley va a ser uno de los problemas que va a tener para la aplicación en muchos lugares, no seguramente acá donde estamos nosotros en la ciudad de Buenos Aires. Y también, para que el momento no fuera de felicidad, digamos, cuando aquellos que creíamos que esta ley era muy necesaria, ese mismo día se votó el robo a los jubilados, como también lo contamos el miércoles pasado. Ese día en el Senado se votaba la IVE y en la Cámara de Diputados se votaba el ajuste perverso a los jubilados y trabajadores. Bueno, vamos a ver un poquito. Les voy a contar un poco lo que yo veo en este momento y cómo empieza el año acá en la ciudad de Buenos Aires. Primero,
una ciudad que no es la misma ciudad del comienzo del año pasado. Eso creo que es totalmente lógico, porque lo que vemos es una ciudad con mucho negocio cerrado. Las cifras que dan las federaciones de comerciantes son que se perdieron en el año 2020 20.000 negocios. Recordemos que los negocios son una fuente de ingresos de los pequeños comerciantes, de mucha gente que vive en la ciudad de Buenos Aires e inclusive de gente que vive fuera de la ciudad de Buenos Aires. Y no afecta solamente a los 20.000 dueños de esos negocios, sino que afecta también a los empleados de esos negocios. Algunos sectores de la ciudad realmente hoy da pena ir. Si ustedes van por el microcentro se van a dar cuenta que es una tierra arrasada en serio. Es una tierra arrasada en serio. La calle Lavalle, todos esos negocios que vivían fundamentalmente en un 70, en un 80% con la gente que venía del exterior, y la gente no viene del exterior. Y eso ha hecho que se han perdido no solo los negocios, sino también sino también la fuente de trabajo de mucha gente. Así que eso es lo primero que quiero decir de esta ciudad. Acá mismo en mi barrio, yo camino el barrio y hay cantidad de negocios, se venden cantidad de negocios que no han podido subsistir. Y cuando hablo de todo esto, yo creo que la pandemia tuvo que ver con esto, pero tuvo que ver también y fundamentalmente la cuarentena, cómo se administró la cuarentena. Una cuarentena que a mi juicio no ha sido bien administrada. Se administró bien un par de meses, después fue una cosa así, de una cosa más política, es decir, más de partidos políticos, de ver cómo sacamos rédito, y a partir de ahí se descuajó, por decirlo de alguna manera. Se fue para cualquier lado la cuarentena. No tenemos que olvidar eso, porque por más que ahora la situación parecería en alguna parte superada, no tenemos que olvidar, no nos podemos olvidar de que cuando la ciudad de Buenos Aires quería abrir negocios, no se lo permitía el presidente de la Nación, a pedido de la provincia de Buenos Aires. Cuando la ciudad de Buenos Aires quería dejar que la gente saliera a correr, no se lo permitían, y recién empezó a salir a correr, ¿se acuerdan? El debate con los runners, un mes después de que lo había propuesto la ciudad. Cuando la ciudad de Buenos Aires había propuesto las clases presenciales, no se le autorizaba, y también lo propuso tarde la ciudad de Buenos Aires, pero no se lo autorizaba el gobierno nacional, y recién se juntaron los chicos a fin de año. Así que no hay que olvidar todo eso. ¿Por qué? Y porque eso es el antecedente del momento que estamos pasando. Es decir, en este momento que suben los casos, ¿no? Que suben los casos. Ahora hemos visto que este año empezó con la suba de casos. Es muy difícil pedir o hacer medidas restrictivas. Muy difícil. Yo diría prácticamente es imposible que se hagan medidas restrictivas. ¿Por qué? Porque la cuarentena anterior fue muy larga y no tuvo intervalos como en otros lugares, que había 2 meses de cuarentena, después se liberaba un poco, después se volvía, nunca se cerraban las escuelas. Bueno, eso que pasaba en el mundo acá no pasó. Entonces es muy difícil. Y ahora estamos en ese problema, justamente. Empezamos el año, empezamos con más casos. Después por ahí lo charlamos un poco con Camilo, que él maneja más algunas cosas, testeos y todo eso, pero empezaron con más casos, aunque por ahí son casos que tienen menos fuerza y menos camas de terapia intensiva ocupadas. Pero ¿qué pasa? La gente se junta.
lugares, reuniones clandestinas hay, gente sin barbijo hay, gente que usa mal el barbijo, que se lo pone por debajo de la nariz hay. Yo ayer caminaba por acá, por mi barrio, y en 15 cuadras que caminé y conté 22 personas sin barbijo. 22 personas con tapada nada más que la boca y no la nariz, y en general gente de mediana edad para arriba. Y después habré visto unas 15 personas más o menos que sin barbijo directamente, en las plazas sin barbijo. Y nadie que les dijera nada, por supuesto. Y bueno, yo en total la habré visto, en total, no sé, pero en toda esa caminata habré visto 70 personas. Así que lo que estoy diciendo es que más o menos un 35, un 40% de la gente no cumple. Y si le agregamos a eso que se reúnen en lugares privados, bueno, tenemos problemas. Ahora, lo bueno sería, en vez de discutir, bueno, esto es la culpa de los chicos, esto es la culpa de las autoridades, porque en general hay así, ¿no? Está la grieta, hay dos discursos. No, la culpa de todo la tienen las autoridades, que ellos no han dado el ejemplo, y todo lo que han hecho en el 2020 estuvo, o casi todo estuvo mal. Tienen un poco de razón. Hablo concretamente en la ciudad de Buenos Aires, y hablo de la ciudad de Buenos Aires manejada también por el gobierno nacional y en combinación con la provincia. Y otros van a decir, la culpa es de los jóvenes que no son solidarios, que no cumplen con las reglas, y también tienen un poco de razón. Ahora, ¿por qué se llega a esto? Y en estas dos cosas se tiene un poco de razón. En el caso de lo político, se llega a esto porque todos hemos visto que en un momento lo sanitario pasó a segundo lugar y lo que se manejó es los discursos políticos. Ustedes fíjense la pelea que hubo en Nación, provincia y la ciudad con el tema de las clases. Hoy, cuando uno lo escucha a Trota, dice el ministro de la Nación, dice todo lo que decían en la ciudad. Dicen que es mejor que los chicos, vamos a tratar de garantizar que los chicos tengan clases presenciales durante este año 2021. Es decir, cambió totalmente. ¿Por qué cambiaron totalmente? Y porque evidentemente vieron las encuestas y vieron que todos preferimos que haya clases y que los chicos se eduquen. Y después, cuando todos dicen, bueno, el problema nacional, y bueno, estaban discutiendo con la ciudad que no abrieran acá, que no abrieran allá, que mantuvieran cerrados los bares, que se abrieron más tarde también porque el gobierno de la nación no le permitía a la ciudad, y resulta que uno lo veía a Alberto Fernández reunido en Formosa sin barbijo, lo veía a Alberto Fernández comiendo un asado con Moyano sin barbijo. Es decir, entonces uno decía, ¿cómo? Vos a mí no me dejás salir, me fundiste, por culpa de eso se fundió mi negocio, y resulta que vos no das el ejemplo. Bueno, ese es el problema. Esta clase política, y de ninguno, ni del gobierno nacional ni del gobierno de la ciudad, por lo menos con los chicos de la ciudad y con los chicos que se van de acá, que van a veranear, no le falta autoridad. Y ahora esto salva a los chicos de 16, 18 años, y no los salva. ¿Y saben por qué no los salva? Porque esta es la generación que nació en el momento que se profundizó el genocidio de valores en la Argentina. Esta es esa generación. Los chicos que hoy tienen entre 18 años, 20 y pico años, e inclusive hasta los 30 y pico, 40 años, se criaron en el momento del genocidio de valores. Se criaron en el momento que la solidaridad pasó de ser una importante palabra,
en donde todos tendríamos que habernos reflejado, ser solidarios, pasó a ser la solidaridad era el clientelismo, es decir, dar para recibir. La solidaridad pasó a ser leyes que como le pusieron el año pasado la ley, la suspensión de la fórmula, la ley de solidaridad con los jubilados, cuando en realidad era un saqueo, es decir, ser solidario era saquear a los jubilados. Lo mismo había hecho Menem, que también en ese momento los valores empezaban a perderse. Cuando Cavallo sacó la ley de solidaridad para las jubilaciones, que también era saquear a los jubilados. Entonces, todos esos chicos, y ven el reflejo, bueno, en estos días hemos tenido temas como el tema de Victoria Donda, que se cansó de hablar de la palabra solidaridad, de la palabra de estar con los pobres, de pelear por los que menos tienen, en el verso, digamos, en la palabra. Pero después la realidad, ¿quién era? Era la que no le pagaba los aportes jubilatorios a la empleada que tenía, era la que ahí aparece diciéndole te doy un cargo en el INADI, es decir, y los chicos esto lo ven, lo sienten y lo vienen sintiendo desde hace varios años. Entonces, ¿cómo exigirle? Y esto no quiere decir que a los chicos que no hay que condenar lo que están haciendo, porque está mal lo que están haciendo, y muchos también creo que no lo hacen, pero esos que lo hacen es un problema, porque es un problema para todos, porque ¿qué le puede importar a un chico cuando el Estado le roba a su abuelo? ¿Qué le puede importar el abuelo? Es duro lo que estoy diciendo, pero hay un sector, por suerte, porque también para no quedar con un discurso desesperanzador, que en realidad hay una desesperanza, por suerte no son la mayoría de los chicos. Yo conozco muchos chicos, todo lo contrario, que sí saben lo que es ser solidario, que sí saben lo que es ayudar al otro, que sí saben lo que es cuidarse, que sí saben respetar a la gente, y creo que esos son mayorías, pero pongámosle que sean un 30% y flor de despelote arman en la ciudad de Buenos Aires un 30% de chicos que no cumplan con las reglas. ¿No les parece? Bueno, después vamos a seguir hablando de algunos temas, porque bueno, justamente después por ahí charlando con Camilo podemos ver alguna otra mirada que puede tener él. En la ciudad de Buenos Aires, y acá también va la cosa de solidaridad, uno ve también en la ciudad de Buenos Aires, y esto se extiende a todo el país, el sálvese quien pueda, ¿no? En estos días, ayer creo me llegaba los productos que mide Consumidores Libres de Héctor Polino, y en el mes de diciembre los 21 productos que siempre mide, que son una parte de carne, una parte de verduras, una parte de almacén, salvo la parte de verdura, que algunas cosas bajaron, el promedio entre todo da el 6,50%. La canasta básica en general para diciembre va a estar en eso. Y ustedes me dicen, ¿y cómo es todo esto? ¿Y por qué la canasta básica aumentó mucho más que la inflación? Y después se puede hablar de la palabra solidaridad. ¿Qué hace el gobierno por ejemplo, con los que exportan carne? ¿Qué hace? Y aumenten todo lo que puedan, porque en realidad si no directamente la exportan, porque hoy están exportando a todos lados. Entonces vemos en la ciudad de Buenos Aires que han aumentado una barbaridad los precios de la carne, y así podemos lo que les parezca, y otros que no se exportan menos, como la yerba, todo ha aumentado muchísimo. Así que bueno, estamos acá en esta ciudad, estamos en el medio. Comenzamos el año en el medio del peor ajuste, complicados
porque tenemos, ya no sé si es rebrote, si no es rebrote, y es que están subiendo un poco mal los casos. Sé que no hay que entrar en pánico, pero eso está ocurriendo. La política en el gobierno de la ciudad ha sido, bueno, nos han robado los fondos de la ciudad. Bueno, nosotros qué vamos a hacer, y vamos a tratar de meter cantidad de impuestos para recuperar esos fondos que le robó el gobierno nacional, en vez de por ahí decir, aparte de ir a la corte, movilizar, decir mañana todos los porteños vayamos y exijamos en Plaza de Mayo que nos devuelvan lo que nos robaron. Pero no, la solución es 1,2% más vas a pagar de tarjetas, un 82,5% más vas a pagar de multas si tenés un auto acá, más del 30% te va a aumentar la patente. Todos los meses se va a ir ajustando por el alumbrado, barrido y limpieza, es decir, empieza en enero por el aumento de la inflación de agosto y así sucesivamente. Va a aumentar el subte un 43%. Bueno, va a ser una ciudad recontra ajustada. Digo que esto no va a pasar solamente en la ciudad, pero bueno, yo vivo acá y veo el desmadre que pasa acá con la inflación. Después los responsables, todos sabemos, cuando hay ajuste, cuando hay que pagarle al Fondo Monetario Internacional, a lo sumo hacen que sacarle más plata para que aumente más las cosas, le saca el gobierno nacional al de la ciudad y le da esa plata a la provincia para que le pague a la policía para que reprima contenta, pero a su vez la provincia tampoco zafa del ajuste porque sigue igual ajustado. No es que uno pasa a la General Paz y dice, uy, qué bien acá. No es así, hay ajuste como hay en el resto del país. Y el problema preocupante, yo hablaba un poquitito de Victoria Donda, ¿no? De cómo puede ver la juventud al ladri progresismo. Y uno lo que ve y entiende por qué todo este ladri progresismo apoya al gobierno nacional acá en la ciudad de Buenos Aires y le hace la vida imposible al gobierno de la ciudad. Con esto no quiero defender al gobierno de la ciudad, que realmente también es un gobierno que hace negocios inmobiliarios y ahora nos ajusta, y a veces nos ajusta más de lo que nos tendría que ajustar, pero uno sabe por qué esta desesperación por defender al gobierno nacional, porque lotearon ministerios, lotearon organismos como el INADI donde está Donda, y se lo han dado a estos ladriprogresistas que han logrado poner a todos sus amigos en todos los lados, y todos son funcionarios, y entonces quieren que siga este gobierno, porque si no, bueno, fíjense, si no, cuando viene otro gobierno pone los funcionarios de su partido. El INADI, yo estaba viendo, porque aparte la gente de prensa nos manda cosas del INADI, cómo ha crecido desde el 2019 hasta ahora, ha crecido y está lleno de ladri progresismo. El INADI está lleno de ladri progresismo, el Ministerio de Desarrollo Social Nacional, está lleno de ladri progresismo las organizaciones sociales, y hay ladri progresismo por todos lados, y ese es un problema, porque con tanto ladri progresismo es muy probable que este año avancen para buscar la impunidad, porque si meten preso a todos los que robaron y que estaban a punto de ir presos hasta que llegó este gobierno, si meten preso a eso, después todos van a estar pensando, pero después me van a meter a mí que hice el negocio con los fideos, me van a meter a mí que ponía cantidad de gente de mi familia en tal organismo, en tal otro, y bueno, por eso, entre todos los problemas que tenemos, uno de los grandes problemas que puede ocurrir en este año que entra es el problema de la impunidad. Así que con ajuste, con impunidad y con
con pandemia y el panorama que se avecina es un panorama complicado. Te diría para que seas feliz, que seas feliz con tus afectos, con tus cosas, con todo lo que haces, y trata de cumplir las reglas, trata de aislarte y trata de que no ser un agente de contagio y trata de ser solidario, aunque sé que lo que estoy diciendo me lo puede escuchar nada más que un 60, un 70% de la gente, pero bueno, con eso me quedo conforme. Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Una de las cosas que no dije, pero que me parece que son obvias, por qué crecen los casos en la ciudad de Buenos Aires. Y una de las cosas es que acá está la movida de todo. Gente sin barbijo y juntadas hubo a rolete, desde el velorio de Maradona hasta las verdes y las celestes esperando por la ley del aborto. Ahí la gente estaba sin barbijo, sin protección, sin aislamiento, sin nada. Así que era evidente que iba a crecer, más allá de la gente que se junta en lugares clandestinos o que se junta en casas, más de la gente que se debería juntar. Me parece que no incide mucho lo del aire libre, pero sí incide en estos casos, ¿no? Que ahí las movilizaciones, a mí por ejemplo me hubiera gustado estar en la movilización del aborto, aunque hubiera estado en la de los jubilados también, aunque ese día no hubo, y me parece que ese día tendría que haber habido una de los jubilados, pero bueno, la otra tapaba todo. Pero cuando uno vio de la forma en que la gente no se cuidaba, y era saber que a partir de ahí iba a empezar a haber casos, y lo que estamos pagando ahora justamente dan el crecimiento da justamente con todas esas cosas, y la semana que viene nos vamos a enterar qué pasó con las fiestas de fin de año también. Y también tengo que decir que ha habido cantidad de movilizaciones en la ciudad. Yo participé en una que se hizo de los jubilados, en contra del robo a los jubilados, y era gente de izquierda y había distanciamiento y estábamos todos con barbijo. Yo fui ahí para ver qué es lo que pasaba y para apoyar, y me di cuenta que los dirigentes organizaban a la gente para que no estuvieran juntos, para que se aislaran, para que tuvieran el barbijo bien puesto. Bueno, pero evidentemente eso no pasó con la ola verde, tampoco pasó con la ola celeste, menos pasó con Maradona, y bueno, y ese es un problema. Es toda la gente que falta las reglas y que tiene que ver con todo lo que decía al principio. Vamos a escuchar, porque quería también tener un poco la opinión de un trabajador de la salud, en este caso César Latorre. Y con César Latorre hablamos al comienzo, el año pasado, de la pandemia, y él nos contaba qué pasaba en donde él trabaja, en el hospital italiano. Y pensamos que para cerrar este primer programa, que mejor que escucharlo a él. Le pedimos que nos contara qué estaba pasando con la gente de salud y especialmente con el hospital italiano, que en este caso es medicina privada, ¿no? Pero queríamos saber. La situación para los trabajadores de la salud en general es de bastante desconsideración, porque venimos, exponiéndonos desde el primer momento, siendo esenciales, y sin embargo somos de los que menos cobramos, y no hay ningún tipo de reconocimiento en ese sentido. Nosotros del sector privado, pero también pasó en el público, con paritarias muy por debajo de la inflación, más allá del bono de 5.000 pesos atado al presentismo del gobierno.
Eso significó una rebaja del salario real de todos los trabajadores de la salud. Entonces, eso tiene un contraste grande con los subsidios que fueron teniendo las empresas privadas, como el Hospital Italiano, a partir de los ATP, que significaron un subsidio con los aportes jubilatorios de todos los trabajadores muy grande. En el caso del Hospital Italiano, lo que fue el 2020, estuvieron 3.000 millones de pesos. Es una cifra muy importante de fondos jubilatorios. Y en ese marco, nosotros encima venimos sufriendo un recorte, tanto en algunos beneficios que teníamos, como ser el comedor nuestro, que sacaron un plato, bajaron la calidad de los productos y demás, el comedor del personal. También para el Día del Niño recibíamos regalos para los hijos de los empleados, huevos para el Día de Pascua, bueno, una serie de beneficios de ese tipo que fueron todos recortados con el argumento de la pandemia. Por supuesto, la intensidad del laburo. Y además, bueno, nosotros teníamos un bono siempre de fin de año que se nos negaron a darnos directamente en este momento, y encima nos enteramos ahora que va a recibir encima un subsidio de un ATP más el Hospital Italiano de Buenos Aires, con lo cual, bueno, ahí tendría fondos, porque eso no tenían previsto, para poder recompensar al personal, y sin embargo eso no lo van a hacer, y están negados a hacerlo. Bueno, en ese sentido nosotros venimos haciendo distintas acciones, reclamos por el comedor específicamente, reclamos en general por el salario, y estamos, bueno, ahora en un impasse de estos días, porque por las fiestas y demás, pero bueno, estamos en medio de un proceso de lucha al propio hospital para no perder poder adquisitivo, que ya este año se perdió mucho, y es un contrasentido completo, siendo que somos trabajadores esenciales, importantes, y ahora en marco de un segundo rebrote en la pandemia. Entonces, personal, estamos totalmente exhaustos, hemos sufrido desde el principio problemas para poder tener los elementos de protección personal, hemos tenido que hacer amparos para poder recibirlos. Bueno, distintas circunstancias que hizo que todo el 2020 sea de mucha atención para todos los trabajadores de salud, y ahora tenemos problemas con tomar las licencias y demás, y con el marco del rebrote estamos en esta situación, y en vez de premiar a los trabajadores, reconocerlo de alguna manera, lo que están haciendo es recortar y seguir mamando del Estado, que son fondos nuestros, para poder mantener sus ganancias. Entonces es una cosa bastante irrisoria lo que está pasando. Así que bueno, ese es un poco el panorama. A nivel de internación y demás, empezó a sentirse la suba de camas de internación por COVID y demás, y bueno, nos vamos perfilando para una segunda oleada, y bueno, en el marco de una falta de reconocimiento completo por parte de la institución en la que trabajamos. Digamos, los directores se niegan sistemáticamente a reconocer derechos y a decirle al personal, a darle un reconocimiento real al personal, no hacer videitos por la intranet diciendo que nos esforzamos mucho y que es muy bueno lo que hicimos, porque en realidad lo que nosotros necesitamos es llevar todos los días comida en otras casas, poder pagar los alquileres, no tener que mudarnos a lugares más chicos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto decía César Latorre. Fundamentalmente, mucho de que bien videitos, que bien los trabajadores, que bien todo, pero les han recortado derechos, les han recortado salarios, así que bien por un lado, pero por otro lado desprotegidos los trabajadores. Después no sabía, pero parece que al Hospital Italiano otro ATP, es decir, le dan otro ATP cuando el hospital trabaja con obras sociales que le pagan, tiene una prepaga, todos pagaron su prepaga, más en época de pandemia, pero parece que eso que no le han dado a la mayoría,
acá en la ciudad de Buenos Aires y en otros lados, que no le han dado ayuda a la mayoría, porque recordemos que hubo 3 IFES para 7 meses, es decir, 4.000 y pico pesos para aquellos que tenían trabajo o tenían negocio y lo perdieron, le dieron eso, 4.000 y pico pesos. Bueno, parece que a las grandes empresas, algunas, en este caso porque de la salud, la siguen sosteniendo para que tengan más ganancia. Bueno, cosas que pasan. Hola Camilo, ¿cómo te va? ¿Cómo va? Muy bien, feliz año. Gracias, bueno, feliz año para todos, aunque por ahí mi mensaje apareció desesperanzador, ¿no? Pero si nos ponemos las pilas, y si alguna parte de la juventud se pone las pilas, como muchas veces se las puso en la Argentina, y podemos tener un año mejor. Si no nos la ponemos y seguimos con el statu quo, va a ser un año muy, muy difícil, un año que comienza con ajustes, pandemias, inflación y todo, y problemas económicos. Va a ser muy difícil para todos, pero como siempre está en manos de nosotros y fundamentalmente de los más jóvenes. Contame un poco cómo viste el año y qué perspectivas ves. El año... Incluido los sanitarios, ¿no? Sí, el año, para sacar algo positivo, es digamos la capacidad de mucha gente, y de que por suerte tuvimos nosotros también de alguna manera de reinventarnos, el espacio que tuvimos grabando en una especie de estudio alternativo. Así que nada, eso lo celebro, y celebro un montón de gente que se pudo reinventar, amigos, familia, etcétera, que le pudo sacar lo bueno a esto. Y después, bueno, fue un año atípico, fue un año raro, fue un año chato, y prefiero quedarme con eso, ¿no? Después, bueno, siempre hay miseria, siempre hay cuestiones negativas, pero prefiero omitir esos detalles y quedarme con lo lindo, con lo positivo. Yendo a la cuestión sanitaria, y siguiendo también con lo que venimos haciendo ya hace meses, con estos informes, con los números del coronavirus, acá en la ciudad de Buenos Aires, subieron los casos. Subió el promedio de casos. Tenemos hace 15 días, hace 3 semanas, teníamos de promedio semanal unos 300, 350. Ese promedio semanal se fue unos 500. De la semana pasada tuvimos alrededor de 800 de promedio. Tuvimos un día de 1400 casos, algo que en relación a contagios, un número muy alto, y hay que esperar esta semana a ver cómo venimos. Probablemente tengamos un poquito más, ojalá que no, que caigan los números. Mientras tanto, el día lunes fue el día de mayor cantidad de testeos realizados, se hicieron 7.800, y la positividad se mantiene baja todavía. Eso es en la ciudad de Buenos Aires, porque exactamente, sí. A nivel nacional no hay tantos testeos. A nivel nacional se están haciendo aproximadamente 30.000, que es lo mismo que venimos teniendo hace meses, desde que supuestamente empezaron a hacer enormes cantidades de testeos, es lo mismo. Tenemos casi 8.000 en la ciudad y hay alrededor con picos de 32, 33.000 en todo el país, y tenemos entonces una ciudad de 3 millones de personas, en la cual habitamos 3 millones de personas, está haciendo prácticamente un cuarto de los testeos que se están haciendo en todo el país, lo cual es una locura. Es un número muy bajo y así complicado rastrear y evitar que el virus se siga esparciendo, ¿no? Que ya de por sí, igual, por más que sea alto el número de contagiosidad o bajo, de todas maneras va a circular. Así que si no lo detectamos, lo único que queda es el caso de Formosa, que es básicamente no dejar entrar o salir a nadie, lo cual fue exitoso, entre comillas exitoso en Formosa, porque creo que tienen 221 casos, si mal no recuerdo, ¿no? Desde que arrancó la pandemia. La más fácil, ¿no? Una locura absoluta, sí, es una locura absoluta. No entra nadie, claro. Pero bueno, por suerte estamos muy lejos de eso, y más allá de que siguen subiendo los casos, no tiene ningún tipo de sentido volver. Inclusive desde que empezaron las grandes aperturas, como por ejemplo bares en la ciudad de Buenos Aires desde septiembre, desde ese día, inclusive desde el 1 de septiembre, los casos empezaron a caer. No solamente los casos, sino también la ocupación de camas de terapia intensiva,
también la cantidad de fallecidos diarios, así que no vamos a volver a esa locura general en la cual estuvimos sumergidos durante varios meses. Esto es un dato, sobre todo, para no entrar en pánico. Suben mucho los casos, inclusive la semana pasada lo dijimos, hubo un día de 1400 casos en un solo día en la ciudad, el 30 de diciembre. Hubo 1400 casos, pero no implica esta suba en los casos, esta suba en el promedio semanal inclusive, no implica una suba en las camas de terapia intensiva, así como también en la cantidad de fallecidos. Se siguen reportando fallecidos e inclusive algunos que tardaron en ser cargados en el sistema, algunos que sucedieron hace semanas. Así que la suba de casos no sirva para cerrar y volver todo atrás, pero que sí sirva como advertencia para algo tal vez tenemos que cambiar individual y colectivamente como ciudadanos, como vecinos. Algo va a tener que cambiar de ahí para que esta suba en los casos no sea prolongada y no se vea reflejada en la cantidad de fallecidos o de pacientes graves con COVID. ¿Coincidís conmigo que el problema está no solo en lo individual, que todos decimos Sí. que hay que cuidarse, aislarse, y bueno, y hemos visto que mucha gente no se cuida, pero también en esto tiene incidencia el Estado. Es decir, yo hoy decía al comienzo que por un lado un Estado que ya nadie le cree, y menos los jóvenes le creen al Estado, Sí. y por otro lado unos jóvenes que tienen mucho que ver con una sociedad no solidaria que se vino profundizando en pérdida de valores desde hace años. ¿Coincidís con eso? Sí. ¿Y cuáles pensás que son más o menos los porcentajes? ¿Ves más gente así o más gente responsable? Creo que depende. Particularmente a mí no me gusta ni soy de generalizar, pero veo mucha gente, inclusive mucha gente cercana, que sí, que no está teniendo cierta, tal vez, responsabilidad colectiva, ¿no? Ciudadana. Medio como que un poco no le interesa o no piensa en que puede llegar a haber algún tipo de consecuencias. Creo que se mezclan varias cosas. Con la cuestión de ser joven, un poco me quedé pensando en lo que había dicho Bernie en una conferencia de prensa, ¿no? Que los jóvenes hace unas décadas... No, en las Malvinas. En las decía. Malvinas, claro. Comparó dos generaciones que nada que ver, pero bueno, sí. Velaban por los intereses de la patria. Exactamente, que no se iban a bailar, ¿no? Como Claro. que tenían... A ver, me parece que es un ejemplo... Sí, Completamente hasta ridículo. Claro, es medio ridículo porque es completamente atemporal y estoy convencido de que los jóvenes en ese momento también, y creo que en todas las épocas, ¿no? El ser joven por ahí implica, por el hecho de querer transgredir, porque sí, el querer saltearse o querer ser vivo con algunas normas, por ejemplo, ¿no? Por algo es costumbre en los jóvenes salir de noche. Mirá, están todos durmiendo y yo estoy despierto porque soy revivo. Siempre como que está esa idea de querer transgredir, ¿no? El tema es que estamos en una situación en la cual la transgresión termina siendo en algo que puede llegar a perjudicar a otra gente. Conozco casos muy cercanos de gente que no cumplió la cuarentena desde el principio y que después, ante un caso cercano, un positivo cercano, no, porque mirá, si le llega a pasar algo a mi abuela, o si le llega a pasar algo no sé, a un primo, una hermana que tengo, que no sé, que tiene problemas respiratorios, bueno, es como que uno no es consciente de lo que hace hasta que por ahí le toca de cerca. El tema es que se termina mezclando varias cosas, esta necesidad de transgredir tal vez, así como también los ejemplos de la playa, y nos fuimos de vacaciones, estoy con mis amigos, ¿qué me importa? ¿Para qué me voy a poner el barbijo? Y si me contagio, me contagio. Por eso, hay como una idea de no me interesa, de no me importa. Y bueno, y a la vez también un mensaje bastante claro, ¿no? Vos lo mencionaste, el presidente comiendo en lugares cerrados, 20 personas, ninguna con barbijo. También son cosas que llegan, ¿no? Sacándose selfies en el velorio de Maradona.
Esas cosas también las ve la gente. Y dice, pero ¿por qué si este no se pone el barbijo? ¿Por qué me lo voy a poner yo? ¿Por qué si nunca ni una sola vez la vicepresidenta se puso un barbijo? ¿Por qué me lo voy a poner yo? Todo se termina generando una bola y termina llevando a que haya consecuencias. Que a ver, que sí entiendo que mucha juventud tenga la necesidad de salir, tenga la necesidad de hacer lío, de hacer cosas y demás. Ahora, lo que no entiendo de alguna manera es qué necesidad hay de en este momento en particular querer transgredir con normas que son muy simples. Porque en su momento sí, no podías entrar a la playa ni loco podías entrar a la playa y no podías hacer absolutamente nada. Pisabas la playa y seguramente te sacaban unos canas. Hoy no. Podés ir, podés disfrutar, podés hacerlo de una manera muy responsable y para estar tranquilo y no comprometer a otra persona. Y ahí me parece que das justo en la tecla cuando decís que hay una falta de solidaridad. Estamos justo en el verano y se hace visible y se junta todo. La gente que estuvo guardada todo el año que ahora no quiere saber más nada, con los irresponsables que no quisieron saber nada con estar encerrados o con cumplir con nada desde el principio. Y bueno, se junta todo eso y termina generando un lío absoluto. En playas, en boliches, en negocios, en lo que sea. De alguna manera me parece que es muy difícil controlarlo. Mismo inclusive creo que cerrar a la noche no es una solución, sino que va a generar que se aglomere más gente durante el día y que sigan funcionando lugares clandestinos durante la noche. Así que, qué sé yo. Estamos en problema. Bueno, el tema sería bueno saber, nunca uno puede hacer encuesta seria, qué porcentaje hay de gente responsable y qué porcentaje de gente irresponsable, porque por ahí son más de los que uno piensa que son los irresponsables o al revés. Pero esa es la cuestión, porque si vos parás a alguien en la calle y le decís, vos usás, ponle que está con el barbijo, vos usás barbijo, alguna vez rompiste con alguna norma, alguna vez fuiste y te juntaste cuando se podía, fuiste a la casa de alguien, probablemente te digan todo que no, y probablemente lo hizo, y no podés culpar a esa persona tampoco, pero ¿quién con orgullo te va a decir, sí, yo transgredo con esto? No, seguro que no. Aparte, ahí está el problema también. Y ahí juega también la hipocresía, ¿no? Que Por es, eso. que es justamente lo que nos viene gobernando desde hace tiempo, la hipocresía. Una última cosita así ya para cerrar, cuidar a los más vulnerables. Cuidarlos es una pavada. Y también tener en cuenta qué es lo que deciden. Tampoco agarrar, porque ahí está el caso extremo también de no, abuelo, quédate encerradito en casa, no te voy a visitar, abuelo, abuela, no los visito porque los estoy cuidando. Y están 2 años encerrados, los viejos pobres, y no ven ni a un hijo, ni a un sobrino, ni un nieto, ni un nada. No, Claro, no los extremos, que decidan. Claro. Cuidarlos sí. ¿Querés que te visite? Te visito. Pero evitemos un beso, un abrazo. Pero que decidan y cuidarlos. Nada más. Cuidar a los vulnerables. Bueno, terminó el primer programa del año. Gracias, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Chau. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.